¿Recuerdas la película Battleship donde el USS Missouri suelta un ancla y parece que realiza un giro de mano? Bueno, esa fue una gran libertad artística y la realidad de anclar barcos grandes es bastante diferente. Tomemos como ejemplo este ancla moderna. Es un ancla sin cepo o de patente y se compone del vástago y las uñas. Recibe su nombre porque no tiene el cepo que encontrarías en anclas más antiguas. Esta parte de aquí es el cepo, que se usaba para mantener las uñas apuntando directamente hacia el fondo marino. El ancla sin cepo simplemente utiliza una extensión al final de las uñas para evitar que quede mal colocada. Se posa plana y, cuando se aplica fuerza, las uñas se entierran en el lecho marino. El propio lecho marino es crucial en cualquier procedimiento de fondeo, especialmente la naturaleza del fondo marino. La roca sólida es prácticamente inútil. Si aplicas fuerza sobre un ancla sobre roca sólida, simplemente se deslizará. Las algas pueden tener el mismo efecto, creando una alfombra sobre la que el ancla simplemente se desliza. Si en lugar de algas pones piedras o arena, el ancla tendrá mucha más facilidad para enterrarse. Para obtener la mejor capacidad de sujeción, lo que realmente quieres es algo como barro blando, cualquier cosa que haga que el fondo sea pegajoso. No solo el ancla se va a clavar bien, sino que la cadena que lleva el ancla también va a conseguir un buen agarre. Esa parte es crucial porque, sorprendentemente, en barcos masivos, en realidad no es el ancla lo que los mantiene en su lugar, sino el peso de la cadena. El ancla está simplemente para mantener el extremo de la cadena en posición. Permite que la cadena se extienda plana a lo largo del lecho marino antes de subir hacia el barco. En este diagrama no hay ninguna fuerza actuando sobre el barco, y la cadena del ancla simplemente baja en línea recta, recorriendo el lecho marino hasta el ancla. A esto le llamamos arriba y abajo, y nos indica que el barco está tranquilo, sin aplicar peso alguno sobre la cadena del ancla. Si el viento o la corriente empiezan a tirar del barco hacia atrás, la cadena se tensa. A medida que empieza a moverse, pasamos de peso ligero, que aumenta a peso medio, hasta llegar a peso pesado. Son términos que se usan para describir cómo está la cadena del ancla. Así, la tripulación sabe cuánta fuerza el barco aplica sobre el cable. Con la cadena en peso pesado, puedes ver cómo se estira a un ángulo muy grande. El ancla en sí simplemente mantiene el extremo de la cadena en posición, y es el peso de la cadena lo que mantiene al barco en su lugar. La curva que forma la cadena se llama catenaria. Es un término de física que describe la curva que se forma cuando una cadena o un cable está suspendido. A medida que aplicas más fuerza, separando los extremos, la catenaria se vuelve más recta. Está absorbiendo la energía que le estás transmitiendo. En cuanto dejas de aplicar la fuerza, la cadena vuelve a su posición de reposo natural. Así que, cuando el viento y la corriente disminuyen, el barco deja de ejercer fuerza sobre la cadena y esta vuelve a su posición de reposo, extendiéndose recta a lo largo del lecho marino y subiendo de forma vertical hasta el barco. Si hay un tirón repentino sobre el barco, la cadena no se tensa bruscamente, se eleva suavemente, enderezándose un poco y absorbiendo la energía de ese tirón. Si la catenaria no estuviera ahí y todo el peso cayera sobre el ancla, un tirón repentino probablemente la arrancaría del lecho marino. Por eso es tan importante la cadena del ancla. Si sueltas una longitud relativamente corta, el ancla se asentará, pero casi no habrá margen para absorber energía antes de que el barco aplique fuerza directamente sobre el ancla. Si en cambio sueltas mucha cadena, hará falta una fuerza enorme para tensarla por completo antes de que se arranque el ancla. Pero si se necesita tanta fuerza para soltar el ancla, ¿cómo puede el barco recuperarla alguna vez? Bueno, cuando el barco no está aplicando fuerza sobre la cadena, el molinete en la proa puede empezar a virar. El barco utiliza sus motores principales para avanzar hacia el ancla mientras vira. Eventualmente, se colocará directamente sobre el ancla, continuando con la maniobra de virar la cadena. El extremo del vástago se levanta, haciendo palanca para sacar las uñas del lecho marino. El ancla se libera. Ahora solo queda seguir virando hasta que el ancla regrese a casa con el vástago seguro dentro del tubo de proa. Dentro del tubo hay potentes chorros de agua que lavan la cadena del ancla mientras se recoge. Cuando ves agua saliendo del barco cerca del ancla, es eso, simplemente el sistema de lavado del ancla funcionando. Siguiendo la cadena del ancla al entrar al barco, podemos ver la maquinaria. La cadena sube por el tubo de proa, pasando sobre el molinete, baja por el tubo de caída y entra al pañol de cadenas. Dentro del pañol de cadenas está unida al barco en el extremo final. ¿Notaste esas marcas a lo largo de la propia cadena? Se utilizan para indicar la longitud de la cadena del ancla. Las cadenas de ancla se producen en tramos de 90 pies o 27,4 metros. Los eslabones se unen entre sí mediante grilletes. Cada grillete de unión está pintado de rojo, indicando la unión. Luego se pintan eslabones blancos a cada lado del grillete de unión. Indican cuántos grilletes hay desde el ancla. El primero tendrá un eslabón blanco a cada lado, luego 2, 3 y así sucesivamente. Es para que los oficiales sepan cuántos grilletes hay afuera.
En este diagrama hay 5 grilletes a la línea de flotación, por lo que hay 137 metros de cadena de ancla en el agua. Como vimos antes, mientras más cadenas sueltes, mejor será la capacidad de sujeción. Así que, volviendo a la película que vimos al principio, espero que ahora puedas imaginar lo que sucedería. Puedes soltar la cadena del ancla y tal vez en algún punto esta logra agarrarse al fondo marino. La cadena se tensará, absorbiendo cada vez más energía todo el tiempo. Luego, una de dos cosas pasará. O bien va a absorber suficiente energía para que el barco se detenga suavemente, o, más probable, absorberá algo de energía, luego la cadena se tensará demasiado, y el ancla saltará fuera del fondo marino y comenzará a rebotar. El barco literalmente estaría arrastrando su ancla. Y eso nos lleva al final del video de hoy. Disculpas por la demora desde el último. Espero mejorar este año y estoy apuntando a publicar mensualmente ahora, el último viernes de cada mes. Como sea, para mantenerte al día cada vez que suba nuevo contenido, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, gracias por ver y adiós.